Bienvenidos, neuróticos. Si me escuchan con un poco de ceseo es porque me acabo de convertir en vampiro y uno se tiene que acoplar. Como bien pueden ver, el capítulo de hoy va a ser un poco diferente porque vamos a hacer un especial de Halloween, ¡Woo! donde desvelaremos los misterios más terroríficos de la psicología. Y dirán, ¿qué cosa de la psicología podría dar tanto miedo? Pero la realidad es que es muy distinto, porque la historia de la psicología está llena de historias de terror, de malas prácticas y de inclusive autores drogadictos. Por eso hoy traemos a discusión los momentos más spooky de la psicología. Autores drogadictos, @Freud. Lo veremos próximamente, prepárense. Pequeño spoiler. Hablaremos sobre la experimentación que se hizo en el MK Ultra, eh, la operación Paperclip y hasta la famosa lobotomía. En efecto. Y bueno, pues vamos empezando. ¿Qué les parece? Muy bien. Bueno, pues primero para empezar, vamos a hablar del MK Ultra. El MK Ultra fue un programa ultrasecreto de la CIA, lanzado en 1953, que buscaba técnicas de control mental, interrogación, lavado de cerebro mediante drogas como la LSD, hipnosis, privación sensorial, etcétera. Consistía en que sujetos sin su consentimiento, es decir, pacientes en psiquiátricos, presos, personas que eran consideradas vulnerables, eran expuestas a drogas psicodélicas, a aislamiento y a estímulos extremos. Fue una completa locura. Había incluso un psiquiatra que quería cambiar conductas o comportamientos, le llamaba depatchering. Usaba métodos que hoy en día se considerarían tortura incluso. Hacía que grabaran frases que los hayan traumado de por vida y se las ponía en repetición horas continuas. Obviamente dopados y casi en coma, casi en un tipo de coma inducido. Imagínate escuchar durante 20 horas seguidas algo que te traumó. ¿Eso no se les hace como esa película de la naranja mecánica? Justo lo mismo Ajá, iba a sí, sí, decir. sí. Justo lo mismo iba a decir. ¿Y saben Es qué? como, Sí, y haciendo un pequeño comentario sobre eso, a mí me dejó muy en shock cuando la vi, porque no la terminé de ver, la verdad es que todavía me falta ver la siguiente mitad, pero recuerdo que a este güey le pusieron cosas religiosas, y me acuerdo que a él al ver esas cosas religiosas, de hecho le provocaba aún más violencia que la que se supone que tenían que quitarle. La verdad es que cuando yo vi eso a mí me explotó la cabeza. La ultraviolencia, sino era como una hiperestimulación. Y era gracioso porque hasta que le pusieron Mozart, ah, sí, este, por eso se llama el funcionó. experimento Ludovico, ¿no? Creo que sí. Yo lo vi hace poquitísimo. Justamente hablando de cambios de conducta, creo que todos estamos atravesando, bueno, casi todos, solo creo que Memo no la agarró el taller de modificación conductual y neurofeedback. Así que tal vez, y sepan psicólogos que puedan tener dentro de su repertorio de armas la modificación conductual de una persona. Por eso es tan increíble cómo podemos ser seres tan conductuales, ¿sabes? O sea, y cómo al final eso puede también vulnerarnos. Sí, la verdad es que sí, totalmente. Y bueno. Todo este experimento del MKUltra empezó en la plena Guerra Fría, allá por 1950. Estados Unidos tenía miedo de una guerra nuclear con la URSS y decidió usar la mente como arma, a pesar de lo mal que les fue con las bombas nucleares. Pero bueno, literalmente experimentaban con control mental. Incluso metieron magos y expertos en hipnosis para ver si podían manipular a la gente. La peor parte es que no se detuvieron ahí. O sea, creo que eso es como pasaron la línea de no solamente hacer que las personas no vivieran esa dignidad que es lo que nos hace tan humanos, ¿no? Que es tan propio de nosotros. Probaron drogas como el LSD para ver cómo afectaba la mente. Y aún peor, porque no paraban de ninguna forma, es que querían inclusive traer a mujeres que se dedicaban a la prostitución sin decirles que estas personas se encontraban en uso de sustancias. Entonces, solo para ver cómo reaccionaban frente a temáticas relacionadas al sexo y a las drogas.
Totalmente inhumano. Y de nuevo, esto se parece muchísimo a lo que pasa en la naranja mecánica, porque también este tema de los impulsos sexuales es algo que también se quiere medir muchísimo. Y no era tanto el tema de que cambio de valores o de mentalidad, era un cambio 100% condicionado de una manera muy conductual. Así que magia. Y aparte de todo lo controversial que ya hemos hablado, la CIA destruyó casi todos los archivos existentes. No se sabe cuántas víctimas fueron en realidad ni el daño que causaron como tal. Fue una violación brutal a la ética y muestra cómo incluso la psicología se usó como un arma para la guerra de mentes. Sí, y de hecho justo hace poco estaba viendo un video sobre eso, también parte de la investigación, y yo no sabía que también habían utilizado a personas que no tenían hogar, ¿no? A los homeless también fueron varios pacientes que estuvieron en el MK Ultra, e incluso vi que después empezaron a experimentar con las mismas personas que formaban parte de la CIA. La verdad es que estuvo Wow, loquísimo. eso no lo sabía, eso está Sí, muy, muy cañón. Sí, creo que sí. hubo un caso post MK Ultra que hubo, o sea, los dejaron psicóticos, obvio, ¿no? Y hubo una persona que creo que puso bombas como en un centro comercial o algo así, de que horrible. Sí, estuvo loquísimo, la verdad. Pero bueno, ¿ustedes alguna vez se han preguntado a dónde fueron todos los científicos nazis luego de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es mucho más turbia de lo que podrían esperar. Lo que pasó es que Estados Unidos puso en marcha lo que llaman la Operación Paperclip. En esta fue una misión secreta donde reclutaron los científicos, ingenieros y técnicos alemanes que se vieron involucrados en la Segunda Guerra Mundial. Y la razón fue para adelantarse a la Unión Soviética en la Guerra Fría. El problema es de que estos cerebros había psiquiatras que habían implicado en la eutanasia y experimentación humana. Se recuerdan que durante toda esta época nazi hubo el proyecto de Mengele, o sea, todas estas cosas que fueron extremadamente inhumanas, y entre eso también hubo muchos psiquiatras, muchos especialistas de la mente que hicieron cosas extremadamente retorcidas, y la peor parte es que fue utilizada para el bien político de un país, de una potencia mundial que lo sigue siendo. Literal, sí. La mayoría de estos llegaron a Estados Unidos, ¿no? Como bien sabemos, y muchos de estos psiquiatras participaron en el tema de la eugenesia, ¿no? El hecho de asesinar sistemáticamente a personas que se les considera como inferiores. Me deja, pues, incluso boquiabierto, ¿no? Como quienes generaron estas aberraciones pudieron como saltar todos estos juicios y simplemente por su valor como científicos poder, pues sí, o sea, quedar impunes. Lo que dicen, combatir el mal con el mal, ¿no? Lo que es solo una conveniencia de estrategia militar. Sí, no, definitivamente. Y creo que por un tiempo también como que, incluso en la actualidad, trataron de como sacar pruebas o evidencias de que todos estos, el uso de los gases, ¿no? De las cámaras de gases y las inyecciones letales, como que habían sido falsos. No sé si alguna vez lo Ujú. han visto. Sí, yo sí lo he escuchado. Aunque no fue tanta gente como Ajá, como que dicen, o sea, fue un evento así, aislado. propaganda. Y lo que es realmente aberrante es que los campos de concentración siguen siendo utilizados. Yo no sabía eso, ¿de qué manera? Sí, Hay no. varios, bueno, pues. No, 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 cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Ok, o sea, como que hay varios países, creo que también cuando hubo este tema en China, inclusive creo que en la pandemia hubo casos de campos de concentración, justamente por o sea, lo decían como que no, es porque es un foco de infección, aquí donde también se presentó la discriminación muy fuerte hacia las personas asiáticas, también creo que creo que en muchos conflictos bélicos, por no decir todos, se utilizan aún los campos de concentración. Wow, qué horror. Sí. Sí, pues sí, de cierta manera, ¿no? O sea, creo que definitivamente muchos conflictos mundiales han empezado a causa de esta ideología de que hay cierta raza o cierta clase que es inferior a otra, ¿no? Como podría ser incluso actualmente con Palestina e Israel. Entonces, pues sí está loquísimo y está muchísimo más loquísimo que en este tema que estamos hablando, incluso los psiquiatras hayan
sabido más la cantidad de muertes y hayan matado a más gente antes de que Hitler diera la orden de erradicar a los judíos en Europa. Eso está Todo por loquísimo. el nombre de la ciencia. ¿Recuerdan las primeras misiones espaciales de la NASA? Ahí hubo un científico que se llamaba Howard Struckhall, un médico que experimentó con personas en los campos de concentración. Su trabajo literalmente se basaba en la tortura y luego se usó para los astronautas. Esto literalmente conecta a los nazis con una institución tan grande y tan aclamada como lo es la NASA y que Sí, nos y gusta mucho. la peor parte es de que no han sido las únicas prácticas que se han realizado de manera ilegal y terrorífica de nuevo en nombre de la ciencia. Y de nuevo, aunque los resultados inclusive hayan servido en conveniencia del desarrollo tanto social, médico que tenemos hoy en día, ¿a costa de qué? Claro, o sea, creo que esta parte es tan inhumana. Pero a la vez hay tantas prácticas terroríficas que se han presentado a través de la historia, por ejemplo, la famosa lobotomía, que es esta cirugía que consistía en extirpar fibras de los lóbulos frontales del cerebro. Y de esa manera se utilizaba para tratar enfermedades mentales como la esquizofrenia, pero ahí está también qué tan funcional, qué tanto funcionaba, ¿no? Tal vez ya no veías cosas dentro de, o sea, como que dentro de tu trastorno esquizofrénico, pero al mismo tiempo no tenías las funciones básicas del cerebro. Sí, claro, te convertían en un hombre niño, ¿no? Como le llaman. En un Esta zombie. fue descubierta por Antonio Egas Moniz, creo que en los años 30, si no me equivoco, pero se popularizó hasta el 49, creo que fue del 49 al 52 que fue de lo más popular, porque en los años 49 él ganó un premio Nobel de medicina por su trabajo, cuando ni siquiera existía evidencia real y medible de que esto funcionaba. Sí, y de hecho, algo que yo quise agregar es que primero, la primera lobotomía realmente se realizó con chimpancés, porque habían sido chimpancés que habían sido muy agresivos, entonces les realizaron una lobotomía y se volvieron más dóciles. Entonces, por alguna extraña razón creyeron que eso iba a funcionar en los seres humanos. Y lo curioso aquí es que este señor ganó el Nobel cuando ni siquiera había evidencia medible de que los pacientes a los que había, pues de cierta manera, aplicado esta cirugía tuvieran una mejoría. De hecho, el 6% de los pacientes no sobrevivieron a la operación y con frecuencia se registraban cambios adversos en la personalidad y el funcionamiento social de los individuos, siendo las consecuencias más graves de la aplicación de la lobotomía. Y la peor parte es que este procedimiento se popularizó de una manera increíble y adivinen dónde, en los Estados Unidos, por Walter Freeman, quien también inventó el procedimiento de lobotomía, que es tal vez el más conocido, que era tal vez más fácil de aplicar, que era el que utilizaba el picayelo. Utilizaba un picayelo y un mazo de caucho en el que se perforaba el cráneo apenas sobre el conducto lacrimal. De esta manera movía las conexiones del lóbulo frontal hacia el resto del cerebro. Eso desacomodaba completamente el funcionamiento del cerebro y hacía que las personas casi no tuvieran este funcionamiento el que tenían antes, por más de que tuvieran Lo peor es que no solamente se practicaba en casos de esquizofrenia, digamos, también se practicaba en ansiedad, depresión. Entonces, realmente era un procedimiento que se utilizaba como si fuera la solución mágica a absolutamente todos los problemas. Está muy fuerte también como... creo que hay una serie, no sé si la han visto, la de Ratchet. Ratchet, ajá. Ahí creo que practican lobotomía así de esa misma manera. O sea, creo que está tan complejo ver como un procedimiento tan sangriento, tan, que no sé, como que se me hace tan sanguinario, tan, sádico, tan, hasta un Inhumano. poco cavernícola, ¿no? O sea, ¿qué es esto de esto, no? Y lo Sí, veían como un procedimiento definitivamente. médico funcional. Sí, ahorita que hablas de cavernícolas, según yo hay registros de prehistoria que hacían perforaciones en el cráneo para sacar malos espíritus y demás, Sí, ¿no? O sea, sí. literalmente muy parecido a de lo que hablas ahora. Igual Freeman, de quien nos comentabas, viajaba alrededor de Estados Unidos en una furgoneta. Le llamaban el Lobotomóvil. Me
Que el carrito, está Este, pasando el carrito de helados y al lado el lobotomóvil, ¿no? O sea, imagínate, ¿cómo sería su música del lobotomóvil? De que es súper creepy, ¿no? pongan en los comentarios cómo creen que sería la música del lobotomóvil. Este mismo señor fue un caso medio sonado en ese tiempo. Se supone que le hizo una lobotomía a la hija de John F. Kennedy, No, a la hermana, a la hermana, discúlpame, a la hermana. tienes razón, quien quedó totalmente discapacitada, sin poder hablar y obviamente con problemas de incontinencia. Y pues al final fue encerrada en un psiquiátrico. Pero la buena noticia es que gracias al desarrollo del psicoanálisis y los medicamentos psiquiátricos, la lobotomía dejó de realizarse y ahora solo es un recuerdo de los terribles eventos que han ocurrido a lo largo de la historia. Gracias, psicofarmacología. Gracias por... Literal, ¿verdad? Gracias por no darnos una lobotomía. Hemos hablado ya de drogas, de picayelos, pero ¿qué tal la tortura de nada? En los años 50, el psicólogo Donald Help hizo un experimento. Dejó a estudiantes que se ofrecieron voluntariamente y según estoy enterada hasta les pagaron por esto, que entraran a un cuarto que fuera absolutamente silencioso y a oscuras, con todos los sentidos bloqueados. Nada que ver, nada que oír, nada que sentir, nada que oler. Qué miedo. Esta experimentación fue lo que llamaron es toda esta represión total de todos los sentidos que existen. Y creo que les ponían como un tipo de gogles, ¿no? Para que su vista fuera, nula. Y obviamente su cuerpo, desesperado por sentir estímulos, empezó a crear los suyos propios, alucinaciones aterradoras, pánico. En menos de 2 días, sus cerebros, perfectamente sanos, empezaron a desmoronarse. Uy, no Mira, puedo no, allá creer. me quedé chimuelo. Entonces No. sonó el soundtrack de Entrenando a tu dragón. Ese vampiro ocupa ir al dentista, ¿eh? ¡Ay, Ay, no! Esto llama de nuevo que los invitamos a ir a Debraya, que sepan que esto es canon. A Memo realmente le falta un diente. Bueno. Ok. Retomando lo que estábamos hablando sobre el experimento de la nada, esto no es historia antigua, es la base del confinamiento solitario, una técnica que hoy se usa actualmente y que puede destrozar la psique de una persona para siempre. Y esto me parece sumamente importante de mencionar, porque cuántas personas que han sido admitidas en un psiquiátrico lamentablemente sufren bastantes negligencias por la cuestión de que no se sabe cómo manejarlas y de que de verdad se creen que por estar encerradas es como muchísimo mejor para ellas cuando creo que claramente hay evidencia de que esto puede ayudar a que al contrario ellos empeoren, ¿no? Al igual que lo mismo que podría incluso ocurrir con la cárcel. Claro, el aislamiento no tiene nada de beneficioso para nadie en la vida. Somos sociales y sociables, ¿verdad? Y si creen que estas prácticas están en un pasado muy, muy lejano, pues se equivocan. En Nueva York, en los años 60, se llevó a cabo un experimento que parece sacado de thriller psicológico. Three Identical Strangers. Hay un En- documental, vayan a verlo. Sí, ¿dónde? ¿En qué plataforma? Chale, eso no te manejo. En la descripción lo dejo, ¿eh? Ok, Lo muy bien, comento. muy bien. En 1980, dos de estos sujetos idénticos se encuentran. Eran gemelos separados al nacer que se habían reencontrado por casualidad. La historia se hizo viral, salió en los periódicos y entonces apareció un tercero. Esta es la peor parte, no eran gemelos, eran trillizos. Habían sido tres bebés que fueron separados al nacer y dados en adopción a tres familias que no fueron escogidas aleatoriamente. Pero esto definitivamente no fue un accidente. ¿Qué onda con esos psiquiatras o psicólogos que hacían ese tipo de cosas, no? O sea, psicóticos ellos, ¿no? No, y psicóticos ellos dejando a la gente psicótica, de que qué mala onda. Este experimento lo que quería era ver el versus entre naturaleza y crianza.
separó los bebés y los colocó en familias de distintos niveles socioeconómicos. Familia obrera, clase media y obviamente una familia adinerada. Y lo más aterrador es el nivel de intrusión. Los investigadores visitaban a las familias regularmente para grabar y evaluar a los niños sin revelar jamás la verdad. Estas familias y estos niños eran conejillos de indias en un experimento cruel y secreto. Yo nunca podría o sea, no, me volvería loca si me enterara que Esa es la peor hicieron esto. parte, o sea, que ni siquiera es que las familias sabían, o sea, las familias ellos les decían que era una visita, porque eran niños adoptados, que venía a checar si todo estaba en orden, si todo estaba bien, pero en realidad lo que estaban evaluando era cuál era la diferencia entre estos trellizos, ¿no? Y el costo humano fue aún el más devastador. Uno de los trellizos, David Kellman, contó que esta confusión, el dolor, esta pérdida de la identidad, a la vez de no saber quién era, fue algo que le afectó de una manera muy profunda. Pero la tragedia más grande fue sobre Eddie Gallan, quien tras luchar contra la depresión y este sentimiento de identidad robada, terminó suicidándose. Oye, Noah, ¿y alguno de estos trellizos se quedó con su familia biológica? No recuerdo No, eso. no estoy tan segura, no, eso sí, no lo recuerdo tan bien. O sea, más bien todo este caso lo vimos justamente como, porque es una violación total a la ética. Este tema de que hay una falta de consentimiento informado, tanto de menores como de los adultos, este tema de vigilarlo sin que ellos tuvieran el conocimiento sobre. Luego, más adelante, vamos a sacar la parte positiva de todo esto que explica todas estas violaciones a lo final a los reglamentos y al código ético con el que nos manejamos hoy en día, al que nos pudimos llegar gracias a eso. Sí, es que, o sea, imagínate el horror de descubrir que los pilares fundamentales de tu vida, ¿no? Toda tu familia troncal simplemente fueron diseñadas en laboratorio, ¿no? Que tu existencia es un dato para un estudio y que la búsqueda del conocimiento frío le costó la vida, pues, a uno de ellos, como bien dijo Noah. Sí, literal es como un episodio de Black Mirror. O sea, Sí. what the ¿Saben a fuck. qué me sonó? No sé si han escuchado de este experimento, pero creo que fue un médico, obviamente estadounidense, que vio nacer a un infante con ambos sexos, o sea, que tenía Hermafrodito. vagina y pene. Sí, 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 también lo Y, conozco. y, y él suponía en su loquera que lo importante era cómo te forja la sociedad, ¿no? Entonces corta el miembro masculino y pues obviamente su familia trató al infante siempre como niña, ¿no? Pero él odiaba los vestidos, él odiaba los colores con los que le vestían, las muñecas y terminó obviamente suicidándose, ¿no? Sí, Cuando sus papás, según yo, sus padres le dicen que, oye, pues pasó esto, pa. sí, de hecho, este es un tema muy interesante que si les gustaría podríamos tocarlo después, porque si no me equivoco, gracias a no sé si era psiquiatra o médico, pero este personaje fue que se fundó la teoría de los roles de género en la sociedad. Y de hecho, si no me equivoco, su experimento, o sea, como de cierta manera evidenció que no importa cuánto traten de como, ¿cómo decirlo? Como de tratar de manejarte de cierto género, tú siempre te vas a sentir alineado a lo que se supone que como que tú sientes, ¿sabes? O sea, como que, o sea, si tú quieres realmente ser una mujer independientemente de si naciste hombre, lo vas a hacer, ¿sabes? Te vas a sentir como una mujer. Entonces, parte de la teoría de las personas trans, si no me equivoco, del colectivo LGBTIQ, se basa en este experimento. Y muchas personas no saben que este experimento obviamente tiene bastantes cuestiones antiéticas, ¿no? Desde el inicio en el que el niño fue mutilado. O sea, entonces está muy interesante porque ya ha habido ciertos debates sobre que esta teoría no debería de utilizarse para tratar de hacer una cierta comprensión sobre la transexualidad. Y pues es un tema muy interesante que en algún momento si quieren podríamos tocar. Un capitulito de esos. Creo que hay mucha información respecto a eso y creo que es muy desconocido. O sea, creo que lo que menos herramientas tenemos para tratar como sociedad en general es el tema de los roles de género, la disforia de género, cómo nos identificamos. Eso creo que también es uno de los terrores más grandes, o sea, esta falta de conocimiento, o sea, es como nosotros igual por
No al final, con toda la información que tenemos disponible hoy en día, cómo no acercarnos a eso, ¿no? No solamente fuera el rol del psicólogo, sino como personas. Exacto. Bien sabemos que las mujeres con pene existen, los hombres con vagina y senos también. Definitivamente. Y después de conocer estas historias de trillizos separados, de lobotomías y de control mental, uno se pregunta, ¿dónde quedaba la humanidad? Pero siempre está lo que dicen, que donde hay una gran oscuridad es donde surge la luz. Y esto fue a través de la ética moderna. Mm. Después de todo lo que se hizo en nombre de la ciencia, ¿verdad? Uno se da cuenta que los horrores no están solo en la ficción. Muchas veces los horrores de la realidad los superan. Y también los mismos horrores que un humano le puede hacer a otro. Pero es justo en esos errores donde se permiten más regulaciones en la experimentación, donde surgen todos los códigos de ética, donde surgen todas las reglas y donde es que comenzó todo. Todo comenzó con el Código de Nuremberg en 1947, después de los juicios por los experimentos nazis. Ese código establece algo que hoy parece obvio, pero que en su momento fue revolucionario: el consentimiento voluntario del participante y la necesidad de que toda investigación busque el bien de la persona y de la sociedad, porque antes ni algo tan básico como eso era necesario. Luego de esto fue que vino la Declaración de Helsinki, creada por la Asociación Médica Mundial en 1964. ¿Pueden creer todo eso? 1947, 1964, todas las cosas que tuvieron que pasar antes de eso. O sea, creo que igual queda muy claro que para nuestra historia, tanto en la humanidad, la Segunda Guerra Mundial, marcó definitivamente cosas en nosotros, cosas que hasta el día de hoy hemos sido incapaces de borrar y tal vez no haya necesidad de hacerlo, porque gracias a eso es que todos estos principios que abogan a los seres humanos, a sus derechos, a su dignidad, todo esto que exigen las evaluaciones éticas, el respeto a la privacidad, el derecho de poder retirarse en cualquier momento de la investigación, es lo que ahora tenemos, ¿no? También en 1979 surgió el informe de Belmont, que consolidó los tres principios fundamentales: la beneficencia, la justicia y el respeto por las personas. No sé si han escuchado de dónde vino este caso, pero todo esto se generó por el caso de, hubo una investigación de sífilis que se hizo alrededor de ese tiempo, donde, y lo peor es que se iba a continuar por alrededor de 6 meses esa investigación, y lo que pasó es que los investigadores la continuaron por 40 años, y la peor parte de esta investigación es que las personas que eran partícipes no conocían que eran parte de esta investigación. Les dijeron que estaban tratando problemas de sangre cuando en realidad obviamente estaban identificando el problema de sífilis. Y no, y dijeron que les estaban dando tratamiento para el problema que tenían, que no sabían ni siquiera qué problema tenían, porque eran obreros de una situación económica baja, un poco a nivel literario y todo esto. Y la investigación duró 40 años y solamente fue porque se identificó que estaban haciendo esto, ¿no? Le estaban prometiendo tratamiento sin ni siquiera decirles cuál era realmente su verdadera aflicción. Continuaron por más tiempo del que debieron. A pesar de que conocían las consecuencias que tenía la sífilis y tenían las herramientas para curarlos, decidieron no hacerlo simplemente para experimentar y visualizar cuál era el efecto de esto. Por eso fue que se desarrollaron todos estos códigos que luego hasta el día de hoy nos ayudaron a generar el que nos regimos nosotros. Y el colmo más grande, el código ético de los psicólogos lo desarrolló Estados Unidos. La APA, obviamente, donde se establecen los cinco grandes principios: la beneficencia y no maleficencia, la fidelidad y la responsabilidad, la integridad, la justicia y el respeto por los derechos y la dignidad de las personas. Por eso, cada vez que hablamos de consentimiento, confidencialidad o bienestar del participante, no lo hacemos solo por protocolo, sino como una forma de honrar las vidas que fueron afectadas por la falta de ética. No son solo palabras bonitas, son cosas que tienen un verdadero significado. A nosotros que comenzamos nuestras prácticas, tener el consentimiento de nuestros pacientes, decimos, ay, es un papeleo más, pero no, en realidad es respeto y asimismo tanto para nuestro paciente como todas las víctimas que hubo en el pasado a que fueron violentados a falta de estos códigos éticos.
Así que este Halloween, más que asustarnos, agradecernos. Agradecemos que del horror naciera la conciencia, que de la oscuridad surgieran los principios que hoy protegen la dignidad del ser humano. Porque respetar estas normas no es solo un requisito, es una forma de recordar que la ciencia sin ética puede ser un verdadero monstruo. Y con eso nos despedimos, neuróticos. Disfruten este Halloween, coman muchos dulces y claro, siempre y cuando con responsabilidad ética. ¡Nos vemos! Nos vemos, Bye. Bye. adiós.